Un saludo a todas y a todos, un servidor Benjamín Castro Olvera. En esta ocasión les ponemos un primer fragmento de las participaciones de la conferencia dictada por integrantes invitados por la Corte Interamericana en su perfil institucional para conversar sobre los impactos económicos y sociales del C-19. Y pues les invitamos a que vean completa la participación. Está subida ya a plataformas, fue a través de a distancia, pero les ponemos el fragmento del primer participante que en todo es relevante. Este expositor, y sin mayores preámbulos, bienvenidas y bienvenidos, Benjamín Castro Olvera, alta tensión, corriente alterna. Necesariamente repensemos Patricio el panorama Pazmiño completo, Freire, percibir es a su los derechos de intervención. manera transversalizada, integral, para así comprender que las obligaciones de no discriminación y sobre todo el principio de no regresividad deben materializarse en la práctica para proteger a la gente y sus derechos y de manera urgente, eficaz. La emergencia apremiante así nos exige, especialmente si consideramos que las constricciones que enfrentan nuestros estados son estructurales y producto de años de falta de inversión adecuada y un inadecuado orden de prioridades en la estructuración y aprobación de los presupuestos estatales. La posibilidad de abordar integralmente estas respuestas requiere una visión de políticas públicas que permita romper estas barreras existentes en el acceso a servicios básicos y a derechos sustanciales por una calidad de vida digna. La Corte ya se ha pronunciado sobre el derecho a la alimentación en el reciente caso Laca Jornad versus Argentina. Observamos con preocupación cómo organismos como CEPAL pronostican una ruptura drástica en la cadena productiva que redundará en el derecho a la alimentación de miles de personas. Ya antes de la pandemia, 187 millones de personas. El número no es nada alentador. Vivían en nuestra región en condiciones de seguridad alimentaria moderada o grave. Los números dan cuenta de una realidad abrumadora. En pleno siglo XXI, en América Latina, 19 millones vivían en situación crítica. Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son las poblaciones rurales. Debemos destacar a las personas indígenas y tribales, no solo porque no se encuentran integradas formalmente a la economía, sino porque no disponen de beneficios de desempleo, empleo formal, ni cuentan con adecuado acceso y disponibilidad de fuentes alimentarias como infraestructura básica sustancial. La CEPAL ha propuesto una herramienta que consideramos esencial, denominada el ingreso básico de emergencia, que equivale a una línea de pobreza. Seguramente el representante de la CEPAL, Luis Yáñez, a quien también agradezco su participación, podrá ampliar más detalles al respecto. Sin embargo, estas iniciativas podrían contribuir a crear mecanismos que nos acerquen al goce efectivo de los derechos humanos y a la justicia social y económica para millones de personas en la región. Sin duda, estas herramientas encuentran sustento en el principio de no regresividad, que, como habíamos señalado, trae consigo la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los derechos humanos, en la medida de sus recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Si bien es cierto que la Corte ha considerado la importancia de que exista una flexibilidad necesaria en la comprensión de este principio que dé cuenta responsablemente de las realidades propias de nuestros estados, su interacción con la comunidad internacional y las dinámicas y dificultades propias de las economías o emergentes o del tercer mundo, ha sido muy clara la Corte en señalar que no se admiten de ninguna manera medidas de carácter deliberadamente regresivas cuando tienen oportunidad o a su mano la posibilidad de tomar medidas menos gravosas. Las obligaciones de realización progresiva de los DESCA requieren la continua implementación de acciones para la consecución del pleno goce de estos derechos. De esta forma,
La dimensión progresiva de protección de los DESCA, si bien reconoce una cierta gradualidad para su realización, lo que antes se consideraba como implementación progresiva del derecho, también incluye un sentido de progreso cierto y de actuaciones materiales efectivas, objetivamente mensurables, comprobables, de cuya ejecución y resultados se pueda colegir de manera racional, ponderada y medible una mejora efectiva de las condiciones de gozo y ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de los grupos vulnerables. En esta lógica, la obligación de realización progresiva prohíbe la inactividad o la omisión por parte del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida o su integridad personal. La Corte considera que el Estado incumple sus obligaciones convencionales de realización progresiva al no contar con políticas públicas o programas que de facto o de jure, no solo de jure, le permitan avanzar en el cumplimiento de su obligación de lograr la plena efectividad del derecho a la salud y otros derechos. Las medidas de carácter deliberadamente regresivo requieren una consideración extremadamente cuidadosa y deberán justificarse y fundamentarse plenamente dado su potencial y probable afectación a la integralidad de los derechos humanos y principalmente dentro del contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos que el Estado dispone. En estas circunstancias, un Estado solo puede adoptar medidas regresivas en tanto que su aplicación sea restringida, justificada, temporal y se haya demostrado de manera indubitable que no era posible o factible la aplicación de otras alternativas existentes menos gravosas. Persiste un peligro en la falsa dicotomía. Como han podido ahí escuchar del presidente Pazmiño Freire, presidente de la Corte, es muy clara la explicación, es entendible. Imagínense las graves omisiones en que están incurriendo el personal de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Es inocultable la corrupción, el sometimiento a los violadores de derechos humanos y la indefensión a las víctimas de violaciones a derechos fundamentales y sus familias. Por otra parte, esto corrobora lo que hemos venido sosteniendo, también lo ponemos de complemento a lo que nos ha expuesto atinadamente el maestro César David Tarelo Leal en las cápsulas que ya hemos hecho públicas. Y esta conferencia de los efectos económicos sociales del COVID y la primera parte expresada por Patricio Pazmiño Freire, que es más que contundente, les ponemos este fragmento. Busquen en la página de la Corte completo, son 3 horas y fracción, van a quedar muy satisfechos de lo que ahí se informa. Es catedrático, es ilustrativo, amplía nuestra cultura sobre los DESCA y deja al descubierto a las mercenarias y a los mercenarios violadores de derechos fundamentales, incluso en la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, donde Roxana de Jesús Ábalos Chávez guarda siempre silencios ominosos, silencios cómplices, silencios corruptos, y desde aquí la volvemos a señalar. Inexplicablemente la siguen conservando en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. ¿Cómo estará afectando a su alumnado? Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión, Corriente Alterna y Voces Libres. Muchas gracias. Esta es Radio Libre por Internet. Hasta la próxima, amigas y amigos, para Radio Numancia y Entérate Querétaro.